Bien. Entre los equipos y equipos tenemos los equipos principales y los instrumentos básicos. Como pueden ver, en los equipos principales tenemos el distanciómetro, el GPS, el teodolito y la estación total, que es el principal. Y también los instrumentos básicos que vienen desde los clavos hasta el bastón de pluma y el material de anotación que necesitamos en el campo. En este caso, la estación total va a ser nuestro instrumento principal. Y en el día de hoy vamos a iniciar con los equipos principales, debido a que cuando realizamos este laboratorio una vez iniciamos con los instrumentos básicos. Esta vez vamos a enfocar a los equipos principales. Bien. Primeramente quisiera hablar sobre el teolito, que viene a ser uno de los equipos principales que se utilizaba hace unos cuantos años. Yo sé que ya no se utiliza en la actualidad, pero quisiera que ustedes lo tengan para que si algún día le digan que es para que no tengan ese vacío de qué es un teodolito. Ahora, el teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y ángulos horizontales. Además, el teodolito integra una brújula y un compás para medir los ángulos. Además, se pueden medir distancias mediante la taquimetría, que la taquimetría consiste en un método que integra el teodolito, como pueden ver en esta imagen, y una regla graduada, o también se llama mira vertical. La mira vertical simplemente es una regla graduada que se ve a través del teodolito hacia la regla y se registran las diferentes anotaciones. Y mediante ello se puede obtener distancia horizontal, distancia vertical, la distancia inclinada y la diferencia de altura que viene a ser la vertical. Además, los ángulos verticales que se pueden ver en la imagen y los ángulos horizontales, que es el movimiento que hace una persona al girar la cabeza. También aquí pueden ver las fórmulas que se utilizan para poder encontrar las coordenadas de un punto, como pueden ver. Distancia inclinada, horizontal, vertical, los diferencias de coordenadas y las coordenadas ya de un punto. Bueno, eso es un repaso de lo que es la taquimetría. Ya. ¿Se puede ver este cuadro, disculpen? ¿O le tapa el cuadro naranja? Sí, tapa. ¿Se tapa? Ya. Sí, tapa un poquito. Ya, por lo tanto, no importa. Aquí dice que el avance de la ciencia y la tecnología ha hecho que los equipos se actualicen. Por ejemplo, pasamos del teodolito a un teodolito electrónico que ya integra lo que es un mini procesador o computador para poder registrar las anotaciones y poder guardarlo. Y también, y del teodolito electrónico pasamos a lo que es la estación total, ya lo que se utiliza actualmente, que ya es un poco más completo y se puede operar de diferentes maneras para tener diferentes resultados y realizar diferentes trabajos. Muy bien. La estación total surge para reemplazar al teodolito en la topografía, pero además integra en sí misma otros instrumentos de gran utilidad para medición de distancia y diferentes datos topográficos. Aquí tenemos que la estación total integra a un teodolito, que es la base de la estación total, un distanciómetro para poder medir la distancia de forma precisa, un nivel topográfico que mide los ángulos horizontales y también los desniveles del terreno, y un microprocesador para poder guardar, almacenar e exportar los datos. Además, que el microprocesador está integrado de diferentes métodos de trabajo. Bueno, como dijimos, la estación total es un equipo de mediciones para diferentes distancias horizontales, verticales, ángulos, cálculo de área y cálculo de coordenadas, dependiendo de los métodos que tenemos en la estación total. Por ejemplo, uno de los métodos son métodos por puntos, métodos por coordenadas y los métodos por ángulo. Esos son los tres más utilizados. Ahora, en la ingeniería civil
la estación total cumple con dos funciones. Esto es algo importante porque creo que un compañero preguntó esto, que el ingeniero Zavala le había planteado la duda. Un levantamiento viene a ser la medición y representación de la realidad física existente en el terreno. Significa llevar el terreno a un plano o representarlo a un plano. Mientras que el replanteo viene a ser trazar sobre el terreno el diseño que usted tiene en el plano de una obra ya estudiada y proyectada. Por lo tanto, levantamiento es de ir del terreno al plano y el replanteo es ir del plano al terreno. Muy bien. Otro de los instrumentos que utilizaremos aquí en el laboratorio es el distanciómetro. El distanciómetro aparece para poder facilitar las mediciones cuando un flexómetro no abarca. Y los distanciómetros funcionan emitiendo una señal que se lanza a una superficie o a algún objetivo y se calcula la distancia tomando en cuenta el tiempo que tarda en ir y envolver la señal de este medidor. Gracias. Como pueden ver aquí en la imagen. Ahora, el alcance de estos distanciómetros es mayor que una cinta métrica, obviamente, y tiene una muy buena precisión. Puede ir desde los 20 hasta los 200 metros. Varía el modelo, como dice aquí. Bueno, otro de los instrumentos principales que se utiliza, es muy conocido, pero igual viene a ser principal, es el GPS o Sistema de Posicionamiento Global, que viene a ser un sistema constituido por un conjunto de 24 satélites que orbitan en la órbita de la Tierra, que está en la órbita de la Tierra. Y lo utilizamos para poder encontrar un punto o ubicar un punto sobre la superficie terrestre mediante un proceso de triangulación sí, triangulación, pero tiene otro nombre que vamos a explicar en el siguiente laboratorio cuando hacemos el GPS. Y mediante el GPS podemos obtener dos datos importantes, que son las coordenadas de un punto sobre la superficie terrestre. Que en este caso trabajaremos con longitud y latitud. Se bajó. Bueno, ¿una pregunta está bien? Muy bien. Seguimos con los instrumentos básicos. Bueno, los instrumentos básicos que utilizaremos aquí en el laboratorio eh, son más conocidos por ser herramientas y material de apoyo para los instrumentos principales. Por ejemplo, tenemos el trípode, que se denomina trípode al instrumento auxiliar, como ya dije, que sirve de soporte o base para los diferentes equipos principales, como ser las estaciones totales, los teodolitos, los niveles ingenieros y los receptores GPS. Muy bien. Aquí tenemos una imagen en la que esta es la forma inicial del trípode y esta es la forma que nosotros tenemos que transportarlo antes de comenzar el laboratorio. Tenemos que tener que el cinturón de seguridad esté asegurado y que las patas, los tornillos de las patas, no estén desajustados para que esta no se extienda. Aquí tenemos una imagen en la que ya está armado el trípode y podemos observar que está constituido por una meseta niveladora que viene a ser su base superficial y cuenta con un tornillo principal que es para poder ajustar el equipo principal al trípode. Y también tienen estos pequeños apoyos en las tres patas del trípode para poder eh, introducirlo al terreno de manera segura. Bien. Otro instrumento que se utiliza como auxiliar es el prisma, que es un instrumento que se encuentra constituido por un conjunto de cristales, como pueden ver aquí en la imagen. Se emplean para la medición de distancias horizontales y verticales. Ahora, ¿cómo funciona el prisma? El prisma regresa la señal emitida por la estación total. Recuerden que la estación total tiene un distanciómetro. ¿Y qué es el distanciómetro?
un medidor láser. Por lo tanto, la estación total lanza su láser y el prisma lo devuelve. Eso en la estación total calcula la distancia, por lo tanto, calcula el tiempo de ida y de regreso y por lo tanto puede calcular la distancia que hay entre el prisma ubicado en un punto y la estación total. Ahora, el prisma va de la mano con lo que es el bastón de plomada, que su función principal es la de servir de soporte del prisma. El bastón cuenta con un nivel ocular o ojo de pollo para poder mantenerlo o poder sujetarlo de manera vertical. Bueno, el prisma va encima de la punta del bastón y así podemos moverlo de un lugar a otro y poder ubicarlo sobre un punto. Como pueden ver, tiene una punta metálica aquí el bastón. Muy bien, esto sería el prisma. La brújula. La brújula que viene a ser un instrumento que sirve de orientación, la forma que trabaja la brújula está orientada a las agujas magnetizadas que señalan el norte magnético, que es diferente al norte geográfico. Por ejemplo, en topografía se utiliza para indicar la dirección de un rumbo dado y para marchar la dirección en una dirección constante, ya sea si trabajamos con azimut o con rumbo. Lo que debemos nosotros hacer es determinar nuestro norte magnético, pero para ello necesitamos conocer la declinación magnética del lugar. Y la declinación viene a ser un ángulo que está desfasada la Tierra, porque la Tierra no está netamente vertical, siempre está con una pequeña inclinación. Aquí podemos ver una brújula Bronton, que viene a ser una de las brújulas más completas. Pueden ver, tiene un limbo grabado, hasta tiene un nivel ocular y un nivel tubular para tenerlo bien centrado y sí, bien centrado. Además, cuenta con un espejo que a través de ellos se ven los objetos que queremos apuntar con la brújula y por esta pequeña flecha aquí se ubica el norte. La brújula Bronton se utiliza más que todo en lo que es la geología, pero igual se integra a los trabajos topográficos. A continuación tenemos el flexómetro. Ya aquí entramos a hablar sobre los instrumentos, sobre las herramientas que se utilizan en el laboratorio. El flexómetro, si yo creo que muchos conocen esto, es un instrumento de medición que se utiliza para medir longitudes en el terreno. Los flexómetros varían en diferentes, pueden ir de los 3 hasta los 20 metros y pueden ser de diferentes materiales, plástico o pueden ser metalizados. Aquí tenemos una imagen de un flexómetro. Los números grandes representan los centímetros y los milímetros, los pequeños, perdón, y los grandes están medidos en pulgadas para utilizar otro sistema de unidades. Sí, seguimos con la plomada. La plomada consiste en una pesa metálica, como pueden ver, que su peso puede variar entre 225 a 500 gramos. Ahora, ¿para qué sirve la plomada? Al dejarse caer, define la vertical sobre un punto. ¿Y para qué nos sirve? Para poder proyectarla cuando se existe un desnivel. Por ejemplo, aquí la persona, aquí tiene una cinta que continúa de otro punto. Eso significa que más allá hay un desnivel, un terreno más alto, y aquí el nivel es más bajo. Por lo tanto, extendió la cinta y con la plomada le ayudó a proyectar este punto sobre la estaca. Por lo tanto, aquí se crea la horizontal y la vertical. Finalizando, tenemos las estacas, que son elementos rectangulares y son para poder señalar o ubicar un punto sobre el terreno. Las estacas se utilizan en trabajos de mayor magnitud y en lugares donde hay maleza y no es posible ubicar los clavos. O también se utilizan en lugares donde es todo tierra.
Las medidas normalmente de la estaca que utilizamos es de 35 por 30, 3,5 por 3,5 por 30 centímetros. Y esta imagen de aquí a la derecha es la forma correcta que se debe transportar las estacas. Aunque no lo crean, es mucho cargar con varias estacas porque en un trabajo topográfico no se llevan 5 o 6 estacas. Se llevan docenas y docenas. Bueno, en un trabajo completo. Y por último tenemos los clavos, que al igual que las estacas, su función principal viene a ser la ubicación de los puntos topográficos en el terreno. A diferencia de la estaca, se pueden utilizar en trabajos que no son muy grandes y se utilizan en lugares donde no es posible utilizar una estaca. Por ejemplo, como ser los entrepisos, las líneas de los pisos y los lugares donde ya es todo pavimentado. Y por último, algo que siempre que tenemos que tener es el combo para poder introducir las estacas en el terreno y un cuadro de anotación para poder hacer las anotaciones o registrar las anotaciones y para poder realizar el croquis de detalle que se hace en el terreno en el reconocimiento de campo. Muy bien. Eso sería el ensayo número 1, que ya lo